Está Lynette Roberts con nosotros, así que en un segundo conversamos con esta vecina ilustre de Gaiman, justamente, y de todo el valle, como no hacemos la extensión a todo el valle. Vamos con lo que viene Brandon y ya comenzamos la nota con Lynette Roberts, quien está allá en línea desde la localidad de Gaiman. Bueno, tengo información sobre Starbucks, la reconocida cadena internacional de café, que va a inaugurar su primer local en Puerto Madryn, en la esquina del Alfonsina Stormy y el Boulevard Brown, frente a la nueva escultura de la cola de ballena. Y la apertura todavía no tiene fecha confirmada, pero se estima que podría concretarse antes de la temporada alta. Se suma a la oferta gastronómica de Madrid. Bueno, ¿qué tal, Lynette? Un abrazo grande, gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros, toda la gente aquí de la radio la saluda. Un gran honor tenerla en el programa del día de hoy, Hola. ¿Sí, me escucha, Lynette? ¿Ahí me escucha? Sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo anda, Lynette? Bienvenida, un abrazo grande de toda la gente aquí de la radio. Es un gran gusto y un honor tenerla en el programa hoy. Y bueno, espero que las expectativas no se vean desilusionadas. No, por favor, Lynette, en un día especial, ¿no? El día del aniversario de la localidad de Gaiman, ¿no? Un día muy caro a todos los sentimientos. Yo lo estoy viviendo en realidad a la distancia, desde mi quincho realmente. No estoy concurriendo personalmente, pero logro, en fin, ver las cosas, ¿no es cierto?, gracias a la tecnología. Claro. ¿Cómo cambió todo con la tecnología hoy, no es cierto, Lynette, de todo lo que hemos ya transitado, no? Hay que estar al día. Claro, claro. Lynette, ¿usted nació, en qué lugar nació, Lynette? Nací acá en Gaiman, en mi casa, la casa de mis padres. Sí. Me atendió a mi mamá una partera que la llamaban Mrs. Evans, Mrs. Wilbach. Era una señora que estaba casada con un señor que trabajaba de jornalero, creo, y ella tuvieron muchos hijos, pero igual tenía tiempo para atender a las mamás. Claro, claro. ¿Y están en la casa donde nació usted o donde se crió, es la misma casa donde habita hoy con su familia, Lynette? La casa existe hoy, pero yo ya no vivo ahí ahora, no. Porque tiene escaleras y es un problema. Claro. Entonces estoy viviendo en el quincho de mi hijo Lucio, detrás de la casa de él. Está bien. Del lado sur del puente. Pero me gustaría hacer un punto, si usted está de acuerdo, y también traer en un día tan especial para los gaimenses y para todo el valle, la figura de Arturo Roberts, ¿no? Bueno, sí, Arturo Roberts era mi padre. Se había criado en la chacra y con muchos hermanos y hermanas también, y cuando vino un inspector que el presidente Roca determinó que viniera a recorrer las escuelas, eligió a varios chicos de ascendencia galesa para darles becas para que estudiaran. Y a mi papá le tocó ir a Paraná, ¿no es cierto?, la capital de Entre Ríos, espero que no me equivoque. Y se fue para allá, tuvo que cursar algunos años de primaria primero, para ponerse al día, y mientras tanto sus pantalones, que le quedaban cortos, ¿no es cierto?, largos, cuando fue, se dio el estirón, porque era fue muy alto, y tenía ya los pantalones cortos. Y una cosa que le encantaba a él eran las naranjas, y tenía un rincón de su pieza lleno de naranjas. Mira.
sus amigos lo llamaban Mancha Naranjas. Y allí estuvo estudiando en Entre Ríos, en el colegio, hasta recibirse de maestro, si no mal tengo la información. Sí, Colegio Nacional y no me acuerdo el nombre del colegio, pero le tocó el servicio militar, lo cumplió, volvió y terminó. Y cuando terminó, regresó al Chubut. Y ejerció en varias escuelas como maestro, finalmente director. Y mi madre, que en realidad no había estudiado magisterio en Argentina, su tía, Inés Morgan, la había llevado a Gales para completar su educación. Ella primero había estudiado en una escuelita en Cordillera, después acá en el órgano Ronald, y bueno, finalmente la tía la llevó y estudió primero en la secundaria y finalmente en la universidad. Estudió, por ejemplo, latín, creo que química, varias materias importantes. Y cuando volvió, comenzó a ejercer de maestra. Primero en Bringuín, parece. Primero en una escuela particular en Trelew, por poco tiempo. Y luego en la escuela de Bringuín, la escuela número 2. Claro. Y ahí conoció a mi padre. Y en realidad creo que en un viaje en barco de Buenos Aires ya se habían visto, pero no había habido ninguna cosa romántica ahí. Y entonces se pusieron de novios, finalmente se casaron en pleno invierno y no creo que hubo luna de miel. Más adelante me parece que lo acompañó en una gira de inspección a Cabo Raso, un lugar por el estilo. Claro, porque Arturo Roberts, su padre, fue también inspector de escuelas, ¿no? Si no tengo mal la información. Sí, fue inspector y supervisor y... Claro. Claro, así que usted estoy conversando con Lynette Roberts, que tiene la amabilidad de atendernos. Bueno, siempre es un encanto hablar con Lynette. Lynette, no había otra... usted fue maestra también, así que estudió. Cuénteme un poco de su historia personal, cómo llega también a estudiar maestra y cómo llega también, que si no me equivoco, llega en la ciudad de Trelew. Contar la anécdota de mi nacimiento. A ver. Mi estega, esa mañana la mamá le dijo, Missy Richie te ha invitado para jugar con los chicos y vas a almorzar ahí. Y después, cuando yo te llame, mamá usaba una campanita para llamarnos. Y entonces ella se fue muy contenta. Y bueno, pasó la mañana pasándolo jugando, y bueno, cuando llegó el momento de volver, ¡oh, sorpresa! Había una nena, una nena muy flaquita, muy poco peso. Claro. Pero bueno. Ahí nació usted. Había nacido yo, sí. ¿Qué diferencia de edad con Taiga Robert, que es su hermana? También ponemos en autos a la gente que está escuchando la radio. Estaba casi 10 años. Casi 10 años. Taiga, que también se transformó también en una... Nació en junio, creo que en junio o julio, y yo nací en diciembre. Claro. ¿Cómo estaba compuesta la familia, Line, de ustedes? ¿Su papá, mamá, y Tega, y usted? ¿Y? Papá, mamá, ¿cómo se dice?
mi hermana mayor Moilona, Tegay, mi hermano Lewis, que ha emigrado a Estados Unidos, y que ahora tiene 95, 96, 97 años. Mira. Y finalmente yo. Claro. Linet, bueno, ¿dónde arranca? ¿Usted estudia en un momento en el Colegio Nacional de Trelew también? Sí, yo después de estar en la escuela en el ESCO Colorado por 2 años, fui al Colegio Nacional de Trelew y cursé los 5 años, 3 años, ¿no es cierto?, el básico, y 2 años en que me recibí de maestra. Claro. Pero yo no tenía mucho interés en estudiar de maestra, pero bueno. Y decidí irme a Buenos Aires a estudiar. No sabía bien qué quería estudiar realmente, pero finalmente decidí estudiar el profesorado de inglés, que duró 4 años en un instituto muy bueno que estaba en ese momento en Belgrano, en un colegio que había sido un colegio alemán, que había sido, como le dicen cuando los gobiernos como botín de guerra o algo, que, ¿no es cierto?, se había los últimos días de la guerra, que la Argentina era neutral, declaró la guerra y se tomó ese colegio. Y era un lugar amplio, con jardines, era una hermosura, te digo. Y ahí se recibe de profesora de inglés. Sí. Realmente yo no... Porque yo había estudiado bastante inglés particular, además de haber aprendido en el ESCO Colorado. Porque en el Colegio Nacional tuve francés. Claro. Y yo rendí el ingreso sin hacerme mucho problema. Claro, ahí ya llega la etapa del Colegio Cambuy, ya llega, justamente usted regresa y bueno, los comienzos del Colegio Cambuy, ¿no? Son en esos años, justamente. Regreso cuando termino el profesorado, porque no tenía intenciones de quedarme en Buenos Aires. Y trabajé en una nocturna enseñando inglés. Y bueno, nacieron Lucio y Fabio. Claro. Y porque me había casado con Virgilio González. Claro. Y bueno, en el año 63 la comisión de la Asociación Cambuy decidió reabrir el colegio como un colegio público de gestión privada. Claro. En ese momento dependíamos de SNEP, que le decían. Era nacional, digamos, el subsidio venía de la nación. Y a mí me pidieron que fuera profesora de inglés. 12 alumnos tuvimos, empezamos con 12 alumnos. Mira. Y los 2 primeros alumnos eran de nacionalidad española. Mira. Bueno, se decidió en realidad que se enseñara nada más que el ciclo básico, 3 años. Bueno, me invitaron a ser la profesora de inglés y había que nombrar una rectora. Y todos los demás que trabajaban, Virgilio Zampini, Virgilio González y otros, estaba Tega y también, no tenían tiempo de ser rectores o directores. Y entonces me pidieron a mí, yo dije, bueno. Y estuvo casi 40 años allí como rectora. Creo que sí, que estuve 40 años, porque tenía claro.
67, me parece, cuando me jubilé. Claro, claro, claro. Y, bueno, toda una vida, Line, de allí, toda una vida en el Colegio Canwy. Y qué satisfacción y qué honor, ¿no? Y qué orgullo, porque se ha transformado en una escuela muy importante para toda la comunidad, ¿no? Con mucho prestigio educativo. La verdad que qué honor, después de tanto tiempo, bueno, valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Hemos tenido personal muy dedicado, claro. No los voy a nombrar porque me voy a olvidar un nombre y no quiero ofender, pero y una satisfacción muy grande, claro, que se produjo también era la creación de una escuela nocturna, también dependiendo de la nación en ese momento. Claro. Después de algunos años, cuando toda la educación pasó a la órbita provincial, esta institución se llamó la 761. Claro. Y ahí se recibió mucha gente de Gaiman y de Dolabon. Ahí colaboró Ana María Jones, el marido, Jorge Requia y otras personas. Claro, claro. Line, bueno, me quedé también con esto cuando usted venía a estudiar a Trelew. ¿Qué venían? ¿En el tren venían o en auto? ¿Cómo venían desde Gaiman a Trelew en esa época? Al principio veníamos en el tren. Veníamos en el tren. Y era muy lindo venir en el tren. Claro. Te digo. Y una vez que hubo una especie de inundación, me acuerdo que el tren iba lentamente, por supuesto, con agua de los dos lados. Sí. Y bueno, mi papá también, cuando iba a la supervisión, tenía que tomar el tren. Claro, claro, claro. Pero después él ya estaba, ¿no es cierto? No, él ya estaba jubilado. Claro. Lo que tiene el INE también... Una persona muy calma, y tomaba el tren, y el tren se detenía arriba, no entraba a la estación para ir a Trelew a veces. Entonces él iba por una cortada ahí, y que había en ese momento, no había tanta construcción. Claro. Entonces nunca salía de casa hasta que no se oía el tren entrando en el túnel. Claro, claro. Nosotros entrábamos en desesperación, le digo, en desesperación. Claro, claro. Tega y estaba en Trelew, en la misma, se quedaba en la pensión. Yo iba a veces a la pensión a almorzar o tomar té. Pero volvía a Gaiman usted. Hablando de, no puedo dejar de preguntarlo, de comentar, para que la gente también lo recuerda, siempre la recuerda, y usted está íntimamente vinculada a la hora galesa en nuestra radio, en la figura de Tega y suya, porque tantos años que hemos compartido acá el estudio donde estamos haciendo la nota en este momento, años enteros, ¿no? Galesa la hizo... Bueno, la había empezado en realidad un poco de música galesa, Elvin McDonald. Claro. Y bueno, él se fue a Gales, y entonces le pidieron a Tega y que tomara, y ahí le dieron unas instrucciones cómo hacer, pero no tenía muchas noticias. Tega no era de hacer noticias como nosotros, sociales y eso. Claro. Más bien música, un poquito de historia. Claro. Y bueno, ella iba sola, pero con el correr de los años, ella también era tranquila como mi papá. Yo la empecé a acompañar manejando yo, y ella iba repasando la audición. Claro. mientras íbamos a Trelew. Claro. Y entonces ella hacía la audición, y a veces bueno, con el correr del tiempo
Usted siguió. A veces hacíamos entrevistas con personas que venían, es muy interesante eso. Claro, y por otro lado, ahora tengo que decirlo también que sigue vinculado a La Hora Galesa, haciendo allí la producción, oficiando siempre con las noticias. Sabemos por la gente que sigue, le mandamos un gran saludo a todos ellos, siempre, a su hijo, a sus nietos, a Liliana, a todos. Son los que están trabajando en realidad. Bueno. Por las noticias que nosotros hemos escrito. Pero... Bueno, Line, hablar con usted significa hablar de la historia de Gaiman en un montón de aspectos y bueno, no alcanzaría las horas de radio. Yo tampoco quiero molestarle a usted porque sé que tuvo la amabilidad de atendernos, está allí en la casa y bueno, no queríamos tampoco incomodarla. Sé que le gusta la radio, sé que nos sentimos... La verdad, pero era un día especial, digo, vamos a llamar a Line del día de Gaiman hoy en el aniversario, así que bueno, agradecerle y qué significa para usted estar en Gaiman hoy, ¿no? Como ve, porque el pueblo creció, porque las instituciones crecieron, así que me gustaría para concluir que me cuente un poco hoy, lo que siente usted con esta querida localidad de Gaiman, que la vio nacer. ¿Cómo te sentís hoy estando en Gaiman? Sí, hoy yo estoy contentísima de seguir estando en Gaiman, le digo. Y anoche, en la velada de gala, muy contenta de la distinción que la municipalidad le hizo al Colegio Camuy. Claro. Bueno, el Consejo Deliberante, en realidad. Uh-huh. Y lo recibió la actual rectora Alice Yvonne Jones, que también es exalumna del Colegio Camuy. Claro. Y que está desempeñándose muy bien realmente, muy bien. Bueno, estimadísima, un abrazo grande de todo corazón a usted y a su familia. Siempre es un gran honor tenerla en el programa y hemos compartido, como dije, varios viernes, donde por una circunstancia de la radio, bueno, había cambios de horario y nosotros por allí estábamos antes o después, pero siempre tuvimos esa comunicación y después, bueno, nos vimos siempre en cada uno de los eventos donde uno participa y siempre la referencia es usted. Así que, de todo corazón, muchas gracias, Linet, por todo, Hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno. Hasta siempre. Ahí estaba Linet Roberts con nosotros cuando pasaron ya 33 minutos de las 5 de la tarde. Encantadora Linet, y la verdad que es un gran orgullo tenerla en nuestro programa. Muchas gracias, Linet, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Linda nota con Linet hoy en el día del aniversario de Gaiman, una referencia ineludible, como dije al comienzo del programa, de la localidad de Gaiman, así que abrazo grande para todos ustedes.